Hoy es jueves, 1 de julio, y quiero comenzar diciéndole que dentro de 13 días se va a cumplir en el que Joaquín Balaguer escribió un libro que se llama Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Ese libro lo escribió él 13 años después del vil asesinato de Orlando Martín, quien fue asesinado el 17 de marzo de 1975. 13 años después, él escribió ese libro y en la página 333 de ese libro, él deja la famosa página en blanco. Y donde él decía, no en el libro, pero lo llevó a decir, que se iba a saber quiénes fueron los actores intelectuales y materiales de la muerte de Orlando 20 años después de su muerte. Pues después que él escribió el libro, 13 años después de la muerte de Orlando, 14 años después fue que él murió. Murió el 14 de julio del 2002. Pero ¿qué ocurre? Que ahora van a ser 20 años. Entonces, desde Rumba debemos de pedir que la persona que tenga la autorización de Joaquín Balaguer para decir quién finalmente asesinaron a Orlando Martínez Howley, ¿quiénes fueron? Sabemos que fueron condenados el general Pau Castro, el capitán Alfredo Lluveres y Mariano Cabrera Durán. 10, 12 y 15 años respectivamente de cárcel aquellos tres personajes. Entonces, ¿qué nos indicó aquella vez? Que no vivíamos en un Estado democrático de derecho, aunque ya Balaguer no gobernaba desde después del 86, volvió en el 86 hasta el 96. Pasaron 2 gobiernos y esa página en blanco permaneció ahí y nadie llamó a Joaquín Balaguer. Esa desfachatez de Joaquín Balaguer, de reconocer, de saber quiénes asesinaron autores intelectuales y materiales, quiénes, nadie lo llamó. Gobernó Leonel Fernández, gobernó Hipólito Mejía y nadie lo llamó. Eso le indica a ustedes que las instituciones no funcionaban, que Joaquín Balaguer se sentía por encima, entre comillas, del bien y del mal, que no habían instituciones capaces de demandarlo. En consecuencia, no hay en ese momento un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es allí donde las normas, las reglas son establecidas para todos los ciudadanos por igual. ¿Cómo es posible que un ciudadano diga que él sabe y que 20 años después de su muerte se sabrá? Fue demasiado longevo. 13 años después de la muerte de Orlando que escribe el libro, 14 años que muere y ya van a transcurrir 20 años donde Balaguer en vida se comprometió que 20 años después de su muerte se sabría. Es posible que coincida lo que él tiene en su página en blanco, que alguien en que él depositó por ser más joven era que iba a decir lo de esa página en blanco. Nosotros, los que están en los medios, deberíamos pedirle a esa persona que el 14 de julio finalmente haga una rueda de prensa y diga si aquello de la página en blanco coincide con lo que ocurrió en la justicia en República Dominicana con los actores materiales que estuvieron involucrados en la muerte de ese extraordinario periodista Orlando Martínez. Quería referirme a otra cosa y es lo que se llama nepotismo. En República Dominicana el nepotismo es muy fuerte y la gente cree que no es un acto de corrupción. Sí, el nepotismo es el acto de corrupción más dañino desde el punto de vista ético y moral para una sociedad. Pero además está tipificado en República Dominicana y nos quieren decir que no, que en el Código Penal, en su artículo 114, establece que es una sanción ética, moral. No. Veamos. Se viola la Constitución en su artículo 138 que tiene los principios de equidad, jerarquía, objetividad, igualdad y transparencia. Entonces no se cumple cuando tú utilizas el nepotismo. Pero se viola
se viola ¿qué cambio? La Constitución en su artículo 146, numeral 2, que establece taxativamente lo que significa el nepotismo y cómo se condena la Constitución aquello que se aprovecha con asociados, allegados y familiares. Eso lo establece. Pero ¿qué establece la Ley de Función Pública 4108? En su artículo 3 establece los principios de la administración pública. ¿Cuáles son, cambios? Mérito personal, la igualdad de acceso a la función pública y la equidad redistributiva y la estabilidad del personal. Pero viola el artículo 80 de la Ley de Función Pública, numeral 15, en el acápite de prohibiciones, establece taxativamente cómo el nepotismo queda condenado, sobre todo cuando hay una relación de cercanía, de jerarquía, de consanguinidad hasta tercer grado, inclusive. Pero la ley de salario, en su artículo 5, establece los principios rectores de la ley salarial. Y ahí está el principio de ¿qué? El principio del mérito también. Está el principio de la democracia y del equilibrio. Y son violados por el nepotismo. Pero en el artículo 25 establece carácter ético y establece en la letra F cómo es prohibido el nepotismo. Y en el artículo 32 de la ley salarial establece que esa prohibición donde está el nepotismo, la persona que aplica en el nepotismo están inhabilitadas por 5 años en la administración pública. Como ustedes ven, está la Constitución, está la ley 4108 de Ley de Función Pública. ¿Por qué el nepotismo es tan abominable, tan aberrante? Es lo que yo llamo la endogamia visceral. ¿Por qué? Porque es el patrimonialismo más cercano, son tu gente, tus allegados, donde tú crees que más nadie tiene derecho. ¿Por qué es tan grave? Porque cuando yo aplico el nepotismo, estoy violando las leyes. ¿En qué sentido? Eso quiere decir que no hay concurso. Tú mandaste a alguien. Eso quiere decir clientelismo político visceral en doble perspectiva, política y familiar. El patrimonialismo se extiende entonces, más gravoso. Pero eso quiere decir que la retribución, la equidad retributiva, no es igual porque a ti te mandó fulano quien tiene mucha influencia con el poder político, quien tiene mucha influencia con los poderes públicos. Y por lo tanto a ti te ponen un salario distinto al mío, haciendo tú y yo lo mismo. Señores, ¿de qué estamos hablando? La masa laboral en República Dominicana es 26.8 en la administración pública. El Estado tiene un peso muy grande en el empleo público. Ahora, ¿cómo es posible que una familia, el esposo y la esposa están trabajando, los 3 hijos, los 4, que viven en la casa, están trabajando en la administración pública? ¿Qué debemos pedirle por lo menos? Señores, el partido debe decirle, no, fulano, tú tienes, tu esposa y tú están trabajando. Más 2 más en tu casa están trabajando. Vamos a darle oportunidad a 2 del partido, si tú quieres, que no están trabajando, no a tu familia entera, que viven en la misma casa. De eso se trata. Aquí es demasiado abominable, aberrante el nepotismo. A veces toda una familia, 5, 6, 7 personas, dentro de la misma familia. Fíjate que no estoy hablando del nepotismo en el que yo soy hermano de Ricardo Nieves y Ricardo Nieves es hermano de Domingo Páez y los 3 estamos trabajando. Ahora, los 3 tenemos competencia y los 3 no vivimos en la misma casa, pero hay familias que todos viven y todos están trabajando. Y ese es el nepotismo llevado a su máxima expresión, que debe ser condenado. Y que el mismo PRM tiene que valorar eso, porque una de las crisis que ellos tienen es los empleos. Entonces, tienen crisis en los empleos, pero también miren que hay compañeros de ustedes que su familia, por el grado de influencia que ellos tienen, todos están trabajando dentro de una misma casa y deberían repartirlo. De eso se trata.